Integración porque La vida social a cargo del ser humano, la Ok, convivencia. y ya empezaste. Listo, empiecen. Voy a empezar a presentar, yo voy pasando entonces y me piden cuando quieran que pase la diapositiva. Voy a apagar el micrófono entonces. Ok, ¿todos me escuchan? Sí, ¿Alguien vale, diga te sí? escucho. Sí, te Ok, escuchamos. perfecto. En la tarde de hoy vamos a hablar sobre el neurinoma del acústico. Mi grupo está conformado por Xiomara Aldana, Yoliveta Alvis, Yelena Crossway, Valentina Díaz y Angelina Perdón. Pasen. ¿Me escuchan? Sí, pero esto no quiere pasar. Ay, Dios mío. Ya. Ok. El neurinoma acústico también es conocido como cianoma vestibular o tumor acústico. Este consiste suele crecer lentamente o no lo hace en absoluto. Sin embargo, en algunos casos puede crecer rápidamente y aumentar de tamaño, lo suficiente como para ejercer presión en el cerebro y, por lo tanto, interferir en las funciones vitales. Algo muy particular de este tumor es que en el 95% de los casos este tumor suele ser benigno, como les decía anteriormente. Es decir, que crece lentamente o no lo hace en absoluto. Y en el otro 5% restante puede ser un tumor maligno. Es decir, que crece de manera rápida y aumenta su tamaño. Muchas veces las personas que lo poseen, por ser un tumor que en la mayoría de los casos es benigno, se descuidan. Pero también, según algunos investigadores, luego de cierto tiempo, es decir, entre un año y año y medio, este tumor que no crecía puede crecer y estas personas que se han descuidado porque era un tumor benigno, porque este tumor no me va a hacer nada, es donde este tumor comienza a actuar de manera silenciosa. También encontramos de que a medida que crece, ejerce presión contra los nervios auditivos y del equilibrio, es decir, el vestibular. Al comienzo, quizá no se presenten síntomas o estos sean muy leves. La precisión que ejerce el tumor puede causar pérdida de la audición, inestabilidad y zumbido en los oídos. Para el personal de la salud se le suele dificultar el diagnóstico de tumor, ya que su sintomatología se parece mucho a las infecciones del conducto auditivo interno. Yele, ¿me pasas, por favor? A continuación les voy a mostrar una imagen para que se sitúen un poquito más de lo que les estoy hablando. Lo que está señalado con la flechita, con la rayita negra, es un neurinoma acústico. Como les venía diciendo, es un tumor. El nervio que vemos por encima de este tumor es el nervio facial. Perdón. Tanto en el caso del 5% que le hablaba que podía ser maligno, que puede llegar a comprimir este nervio, al igual que el nervio coclear que está por debajo y el nervio auditivo que es el más pequeñito, si lo alcanzan a ver. Llegando a ser lo que podría producir, ¿me escuchan? Es que siento que estoy sola, ok. Bueno, si llegara a comprimir algunos nervios, por ejemplo, en el nervio facial, esto podría llevarnos o desencadenar a una parálisis facial, a que si comprime los otros dos nervios, llevaría a lo que sería la pérdida de la audición o otras complicaciones que las hablaremos un poco más adelante. Pasa la diapositiva, porfis. Ok, dentro de los aspectos epidemiológicos,
encontramos de que este tumor es muy frecuente en mujeres en la época de la juventud y que su incidencia mundial es aproximadamente de 1 por cada 100.000 habitantes. Es allí precisamente donde nosotros no queremos ser ese 1 en los 100.000 habitantes. Y encontramos que se considera de que este tumor se origina en la cubierta nerviosa, la raíz vestibular del octavo nervio craneal, entre las áreas cribosas del conducto auditivo interno y entre la unión de las células de Schwann con las células gliales en la vecindad del ganglio escarpa. Rara vez se origina del nervio coclear y solo en el 10% nace la porción extracanicular del octavo nervio craneal. Un aspecto muy importante de este tumor es que tiene, ¿cómo decirlo? Bueno, se puede desencadenar desde los aspectos de los factores genéticos o de una enfermedad que es un poco desconocida quizás en estos momentos para nosotros, que es considerada la neurofibromatosis de tipo 2. La diapositiva, Yele, porfis. Hola, Yele, pasa diapositiva. Ok, entre los aspectos biológicos encontramos que el crecimiento de estos tumores tienden a ser lentos y asintomáticos, que era lo que le decía al inicio. Pueden crecer muy lentamente o pueden quizás no crecer. Un dato importante es que estos tumores pueden en un año crecer 0.2 centímetros nada más, y que en su desarrollo altera las paredes óseas del conducto auditivo interno, el cual, por la comprensión y la isquemia a la que es sometido, se lesiona de forma progresiva. En esta imagen podemos ver un poco más explicada, por así decirlo, lo que describe. Vemos el nervio vestibular, el tumor, que es el neurinoma acústico, el nervio facial y el nervio coclear, que era lo que le decía de que si el tumor tiende a crecer mucho, puede llegar a presionar estos nervios y causar ya sea la parálisis facial o la pérdida de la audición si está comprimiendo los otros nervios ya mencionados. En el caso más extremo, este tumor puede llegar a presionar el cerebro, que es donde estaría afectando las funciones vitales, que sería pues en los casos más extremos. Ya le pasa la diapositiva. Ok, ¿me escuchan? Sí, Julie, si te escuchas. Adelante. Bueno, los síntomas. En general, los signos y síntomas del neurinoma del acústico son sutiles y pueden tardar muchos años en manifestarse, ya que este tumor crece de manera bastante poco, o sea, de 0.2 centímetros por año. A medida que este tumor crece, aumentan las probabilidades de que cause signos y síntomas más evidentes o graves, depende de su tamaño. Algunos signos y síntomas frecuentes en el neurinoma del acústico son pérdida de la audición, por lo general gradual, solamente de un lado o más pronunciada en uno de los dos lados, zumbidos, inestabilidad, o sea, pérdida del equilibrio, mareos, entumecimiento facial y muy excepcionalmente debilidades o pérdidas del movimiento muscular. Raras veces este tumor puede crecer lo suficiente como para comprimir el tronco encefálico y poner la vida en peligro. Ya eso sería en los casos más extremos. Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las complicaciones, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Adelante. Bueno, dentro de las complicaciones se pueden encontrar pérdida de la audición, entumecimiento facial y debilidad, dificultad para mantener el equilibrio, zumbido en los oídos. Y bueno, los tumores grandes pueden ejercer presión sobre el tronco encefálico y evitar la circulación normal del líquido entre el cerebro y la médula espinal, líquido cefalorraquídeo.
En tal caso, el líquido puede acumularse en la cabeza hidrocefalia y aumentar la presión dentro del cráneo. Siguiente, por favor. Bueno, factores de riesgo. Hasta el momento, el único factor de riesgo conocido del neurinoma del acústico es tener un progenitor de fibromatosis tipo 2, un trastorno genético poco frecuente. Para hablar de la neurofibromatosis de tipo 2, tenemos que tener claro que es un trastorno genético autosómico dominante. ¿Qué quiere decir con autosómico dominante? Que no depende o no está ligado al gen o al alelo que define el sexo y que por lo tanto significa que su mutación puede ser transmitida solamente por un progenitor, en este caso el dominante, y que cada hijo progenitor tiene afectado o tiene la probabilidad del 50% de edad. Otra característica de la fibromatosis tipo 2 es la aparición de tumores en la cabeza, los cuales controlan el equilibrio y pueden estar situados en ambos lados de la cabeza o también pueden estar situados en otros nervios. Ya, continúo. No, otra cosa, y es que el 5% de los casos que se presentan por el neuroma del acústico es dado por este trastorno genético y el otro puede ser por golpes o por algunos traumas de esos tipos. Bueno, como se los dije anteriormente, aquí en esta gráfica se explica bien lo que es conocido como un trastorno autosómico dominante y que el progenitor, bueno, en este caso voy a señalarles un poquito. El padre es el que está afectado. Él, al unirse con la madre es la sana. Entonces, ¿qué pasa? Que al momento de ellos tener sus hijos, él le dona este gen que está mutado con la característica de este neurofibromatosis, que también ya sabemos que es la aparición de tumores no cancerosos, aclaro, se lo puede pasar al hijo o a la hija, lo cual da un 50 sobre 50% de la probabilidad de tenerlo. Borrar. ¿No quiere borrar? Listo. Continúa. La siguiente. Bueno, para hablar antes de las pruebas que solicitan los especialistas para el diagnóstico, es importante mencionar que antes de establecer el diagnóstico se debe de realizar una exploración minuciosa que comprende un examen de los oídos, ya que este tumor es difícil de diagnosticar, ya que las pérdidas de la audición se pueden asemejar a otras patologías, tales como del oído medio y el oído interno. Por eso es importante realizar pruebas como la audiometría, donde esta prueba es realizada por un audiólogo, el cual presenta una gama de sonidos o de tonos para que el paciente, luego de que vaya escuchando determinados sonidos con bajo tono, vayan señalando con su mano de qué lado están escuchando el sonido que le está presentando el audiólogo. También se dan pruebas por imágenes, específicamente la resonancia magnética es la preferida para establecer este diagnóstico, ya que presenta y es más fácil detectar los tumores de 1 a 2 milímetros de diámetro, mientras que las pruebas computarizadas presentan falsos positivos. También está el examen vestibular, los potenciales evocados del tronco cerebral y la tomografía computada, que como dije, que en esta existen falsos positivos. A continuación.
Bueno, aquí se puede ver una resonancia magnética normal y en la otra se puede ver una resonancia magnética de cráneo con neurinoma del acústico. Siguiente. El tratamiento puede variar según el tamaño y el crecimiento de este, la salud general del paciente y si presenta síntomas. Para tratar la neurinoma del acústico, el médico puede sugerirte uno o más de 3 posibles métodos de tratamiento, como lo son control, cirugía o radioterapia. Siguiente. Supervisión o control. Si tiene un neurinoma del acústico pequeño que no está creciendo o que crece lentamente y causa pocos signos o síntomas y no causa ninguno, tú y tu médico pueden decidir controlar el neurinoma, en especial si es un adulto mayor o si se desaconseja un tratamiento más agresivo como una cirugía. Cirugía. Es posible que necesite cirugía para extraer un neurinoma del acústico. El cirujano puede utilizar una de las diversas técnicas para la extracción de este, en función del tamaño del tumor y el estado del oído y otros factores como son la salud del paciente. El objetivo de la cirugía es extraer el tumor, preservar el nervio facial para evitar una posible parálisis y preservar la audición cuanto sea posible. En algunos casos es probable que el tumor no se pueda extirpar por completo. Por ejemplo, si el tumor se encuentra demasiado cerca de las partes importantes del cerebro o del nervio facial, es mejor dejarlo así porque puede tener complicaciones mayores. A veces las extracciones quirúrgicas de este tumor pueden empeorar si los síntomas del nervio facial y la audición y el equilibrio se ven afectados durante la operación. Siguiente, por favor. Las complicaciones que se pueden tener durante la cirugía son derrame de líquido cefalorraquídeo a través de la herida, pérdida de la audición, debilidad facial, entumecimiento facial, zumbidos en los oídos, problemas de equilibrio, dolores de cabeza persistentes, infecciones del líquido cefalorraquídeo o más conocido como meningitis y accidentes cerebrovasculares o sangrados en el cerebro. Bueno, la radioterapia. Bueno, la radiocirugía estereotáctica. Se recomienda si se tiene un neurinoma del acústico, particularmente si el tumor es pequeño, menos de 3 centímetros de diámetro. Si es un adulto mayor o si se puede tolerar una cirugía por estos motivos de salud. Bueno, en esta, el médico puede recomendar este tipo, que se conoce también como radiocirugía estereotáctica. En esta, al igual que una radiocirugía con bisturí de rayos gamma, se utilizan muchos rayos de este tipo, gamma, obviamente, diminutos para administrar una dosis de radiación dirigida de toma precisa al tumor sin dañar el tejido circundante, ni realizar una incisión. Adicionalmente a esto, esta radiocirugía no es de una sola que se la hacen y ya enseguida le quitan el tumor, no. Se recomiendan de 3 a 5 sesiones con un acelerador lineal que es esto que se ve aquí. Esto. No sé si lo ven por el color. Esto. Bueno, eso. Con eso lo hacen. Ubican a la persona en ese aparato. En ese, no me acuerdo cómo se llama ahora mismo el aparato. Para buscar un marco liviano del cuero cabelludo. Y así, adormecido, manteniendo la cabeza fija durante todo el procedimiento, ya que si se mueven pueden alterar el funcionamiento del nervio facial o también alterar el nervio auditivo o
el vestibular, cuyo ya eso sería un efecto contradictorio a lo que se quiere lograr. ¿Pasa? Bueno, radioterapia estereotáctica. Bueno, al igual que la otra, también es fraccionada y también se suministra pequeñas dosis de radiación. Pero ya en esta sí se trata de controlar el tejido cerebral circundante. ¿Qué quiere decir? Que trata de controlar todos los fluidos del cerebro para evitar que haya hidrocefalia o para alterar el líquido encefalorraquídeo. Y otra cosa es que trata también de prevalecer el cuidado del polígono de Willis, ya que sabemos que es la mayor fuente de sangre, por así decirlo, que le entra al cerebro. Terapia con rayos de protones. En este tipo de terapia se utilizan haces de alta energía con partículas de carga positiva, que ya sabemos que son los protones, y se administra en la zona afectada, en dosis dirigidas a tratar los tumores y minimizar la exposición a la radiación en la zona circundante. La otra, por favor. Bueno, como tratamientos complementarios, se puede extraer o detener el crecimiento del tumor. El médico puede... Por favor, ¿podrías apagar el micrófono? El que lo tenga. Shirley, ¿puedes, por favor, Ahora apagar? apaguen el micrófono. Los chicos que tienen el micrófono encendido, por favor, se les agradecería si lo apagaran. Exacto. Gracias. Bueno, como les decía, en los tratamientos complementarios está la extracción y también se tratan de detectar, controlar y en lo posible tratar los mareos y los problemas de equilibrio que dan como efecto secundario el neurisma acústico. Para los problemas con los mareos se recomiendan los ejercicios de rehabilitación vestibular y también hay medicación para eso, que son con los antihistamínicos que ya conocemos. Y también se hace un procedimiento de posicionamiento, el cual consta para tratar el vértigo posicional paraproxódico benigno o BPPU en terapia. Con este se trata de canicular o despejar las partículas del oído interno y las deposita en otra parte del oído. Como ya habíamos visto anteriormente, el neurisma, él presiona los nervios. ¿Qué se quiere lograr con esto? Tratar de mover o separar el neurisma para así liberar un poco de presión. Y, bueno, para tratar, obviamente, Neurinoma. lo que es y el equilibrio. Y también, por último, se pueden tratar y recomendarse los implantes cocleares. Y ya. Ok, Gracias. bueno, muchas gracias. Bueno, yo tengo unas preguntitas. Bueno, en primera instancia, pues felicitar al grupo porque hicieron una buena investigación. Enfocaron muy bien la parte diagnóstica. Aunque pues sí tengo que decirles que debieron explicar un poquito más la parte radiológica, que es al fin y al cabo, es al final de cuentas en nuestro medio la que nos da el diagnóstico. Bueno, ustedes se pudieron fijar ahí la resonancia que mostró Valentina o Xiomara, no recuerdo quién fue la que la presentó.
brillante en todo el conducto auditivo derecho, perdón, en esa resonancia. Bueno, hay diferentes técnicas para el diagnóstico, pero yo quisiera preguntarles qué aprendieron ustedes como grupo, futuros fonoaudiólogos y fonoaudiólogas, de cómo se haría, teniendo en cuenta, uno, biología, y dos, la sintomatología, y tres, la parte radiológica y la que le corresponde a ustedes, que es la parte de audiometría. ¿Cómo harían ese diagnóstico? Hola, ¿se fueron? Bueno, profe, bueno, para hacer el diagnóstico del neurinoma, pues obviamente se empieza bueno, tiene que ser un procedimiento muy minucioso. Inicialmente se comenzaría con una otoscopía para mirar. Obviamente se le pregunta al paciente qué síntomas ha presentado. Si ha presentado vértigo, mareo, pérdida de la audición. Luego sí se le hace la otoscopía. Si vemos que con la otoscopía, al ser algo que no es como que tan profundo en comparación con la audiometría, están bien los resultados, pues yo considero que lo correcto es mandarle una audiometría y luego pruebas de imágenes que son dadas con la resonancia magnética. Y luego ya ahí sí se hace el diagnóstico diferencial, dependiendo de los resultados que las pruebas de imágenes. Claro. Muy bien, ¿quién me respondió ahí? ¿Quién respondió, perdón? Angelina, profe. Bueno, muy bien, Angelina. Muy bien, muy bien respondido, está bien. Es así. Y añado a eso, tener en cuenta la edad del paciente como dato epidemiológico. ¿Dónde es más frecuente el neurinoma? ¿En qué grupo de edad según lo presentaron allí? Hemos dicho al comienzo de la exposición de que este tumor era más frecuente en mujeres en la edad de la juventud, por así decirlo, en la etapa de la juventud. Es propio, el mayor grupo etario es mujeres y jóvenes, y que generalmente es de predominio unilateral. Entonces ya uno tiene que ir pensándolo ahí, bueno, esto puede ser, sí, porque las impresiones diagnósticas pueden ser varias, muchísimas, ¿verdad? Varios diagnósticos diferenciales, pero tenemos que tener en cuenta esa epidemiología también, con esa parte, o sea, los grupos etarios que más sufren de tal enfermedad. Ese grupo etario está dentro de las posibilidades diagnósticas, ¿verdad? Muy bien, listo, no, ya pueden diagnosticar el idioma del acústico. A ver si se entendió mucho eso de la neurofibromatosis. Ese tipo de enfermedades, hablemos de neurofibromatosis, hablemos de lupus eritematoso sistémico, hablemos de fibromialgia. Bueno, todas esas enfermedades son de tipo inmunológico, pero esta específicamente tiene un componente genético. La compañera habló de que corresponde a un gen autosómico dominante. Bueno, yo creo que ustedes alcanzaron a ver biología, o creo que vieron una parte, de quien lo decía, ese gen que se transmite y
que predomina, por eso se llama así, dominante, y no necesita del otro gen para expresarse. Eso, en otras palabras, por ejemplo, es como cuando una persona, ¿verdad? Tiene hijos con una persona de raza blanca. ¿Qué predomina ahí? El gen dominante, el rasgo dominante es la raza morena. Así se comporta. Solamente tiene que haber un individuo, ya sea el hombre o sea la mujer, que lo tenga para poder transmitirlo a los hijos. ¿Sí? Y todo tiene que ver con transmisión genética. Entonces, eso para de pronto comprender un poquito esa parte. Y esa es la única manera en que genéticamente, como factor de riesgo para un neurinoma, es el único factor de riesgo conocido, porque para otras personas que no tienen ese tipo de enfermedad, pues pueden ser otras causas, son variables. ¿Ya? Pero la única identificada es la neurofibromatosis. Pregunta del examen, ¿oyeron? Colóquenla ahí, colóquenla. ¿Tenéis algo que agregar? Pues, del sistema nervioso, obviamente. Esto afecta principalmente al desarrollo y crecimiento de los tejidos de las células neuronales, que es pues las células nerviosas. Que esto es lo que llevaría a la afección que provoca la formación de estos tumores. Listo, muy bien. Bueno, y la última, de pronto la última pregunta que les quería hacer. Ustedes hacen parte, como profesionales que son, que van a hacer, ¿verdad? En unos 3 años, van a ser parte de la recuperación de ese paciente, de la recuperación de un paciente en el que de pronto hicieron una resección del tumor. ¿Cómo consideran ustedes que debería ser esa recuperación? Lo más probable es que tenga pérdida total o parcial de la audición. ¿Cómo sería el actuar de ustedes como fonoaudiólogos en ese paciente? ¿Cómo lo Profe, ahora sí me escuchan. Yelena? Sí. Sí, ahora sí te escuchamos. Bueno, yo la respondo, estaba arreglando esto también. Listo. Bueno, Listo, Reina, contesta. ¿desde qué área lo estemos viendo? Porque si es desde audiometría, podría recomendársele, depende qué tanto perdió la audición, un implante coclear o algo así. Pero si estamos hablando de la reeducación de la audición, entonces recuerdo que en primer semestre nos hablaban sobre los estímulos que se le había que ir poniendo de manera suave y progresiva para que pueda volver a recuperar un poco su audición. Correcto. Muy bien. ¿Y qué más le agregarías? A esa terapia de rehabilitación, qué más le agregarías así que tú hayas visto en los manejos actuales, que hayas leído, por casualidad, que hayas investigado? Como no hemos dado biología, sino que escuché más o menos en primer semestre medio que nos comentó una profesora esto de la reeducación, pues tendríamos que ver lo de las noches auditivas en cuanto a figura fondo, o sea, reeducarlo en base a esas habilidades, con distintas actividades que podríamos plantear nosotros. Muy bien. Y bueno, para complementar, pues la presentación estuvo impecable. Dominio del tema. Respondieron con seguridad a las preguntas, a la presentación. Por favor, me la envían la presentación para yo ir anotando las evaluaciones, las notas de los grupos. ¿Vieron? Envían para enviarla a los demás compañeros. Entonces, su calificación total es 5. Y mañana nos vemos a las 2 de la tarde para continuar con el programa con la unidad de nariz. Entonces, mañana vamos a adelantar bastante
almuercen bien, que vamos a trabajarle bastante mañana a estas clases virtuales. No sé si tienen alguna pregunta. Aquí ya me están preguntando el parcial.